Existen lugares en este planeta donde el concepto de civilización se vuelve casi una broma. Sitios donde no hay carreteras, donde el barco más cercano tarda una semana en llegar, donde el invierno puede aislarte durante 9 meses seguidos y donde un vuelo cancelado significa quedarte atrapado durante días. Hoy vamos a recorrer las 15 ciudades y asentamientos más aislados del planeta, lugares reales, habitados por personas reales que sobreviven al borde mismo del mapa. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Empecemos por el lugar que muchos expertos consideran, en términos absolutos, el asentamiento más aislado del mundo. Edimburgo de los Siete Mares, en la isla de Tristán da Cunha, está en pleno Océano Atlántico Sur, a más de 2.400 kilómetros de la tierra habitada más cercana, que es la isla de Santa Helena. No hay aeropuerto. La única forma de llegar es en barco desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y el viaje dura entre 6 y 7 días. Normalmente en buques de carga que reservan algunos asientos para pasajeros, con apenas una salida por semana. El asentamiento actual fue reconstruido después de que una erupción volcánica en 1961 obligara a evacuar a toda la población hasta Inglaterra. Hoy viven allí alrededor de 270 personas, que reciben el nombre de su pueblo en honor a un príncipe que visitó la isla en 1867. El segundo lugar en esta lista es todavía más extremo si hablamos de tamaño de comunidad. Adamstown, en las Islas Pitcairn, en pleno Océano Pacífico Sur. Es el único asentamiento habitado del territorio y su población ronda apenas medio centenar de personas, descendientes en gran parte de los amotinados del barco Bounty y de sus acompañantes tahitianos del siglo XVIII. No existe aeropuerto ni puerto natural profundo. Los barcos de suministro llegan solo unas pocas veces al año y para desembarcar hay que trasladarse en pequeñas lanchas a través de aguas peligrosas. Internet llegó tarde y sigue siendo limitado. Es, literalmente, uno de los últimos rincones habitados donde el aislamiento no es una decisión, sino una condición geográfica innegociable. Subimos ahora hasta el Ártico, a la costa oriental de Groenlandia, para hablar de Itokortoormiit. Su nombre significa algo así como «los habitantes de las casas grandes» y fue fundado en 1925 por el explorador danés Einar Mikkelsen junto a un grupo de colonos inuit. Hoy tiene menos de 350 habitantes. La localidad más cercana, Tasiilaq, está a unos 800 kilómetros y solo se puede llegar en helicóptero o en barco durante el corto verano ártico. El resto del año, el hielo marino sella la zona por completo. Sus habitantes viven en gran parte de la caza de osos polares, focas y bueyes almizcleros, en uno de los paisajes más hermosos y más hostiles del planeta. Todavía más al norte, en territorio canadiense, encontramos Alert, en el archipiélago ártico de Nunavut. Es el asentamiento permanentemente habitado más septentrional de todo el mundo, ubicado a apenas 800 kilómetros del Polo Norte. Allí no vive una población civil tradicional, sino personal militar y científico que rota en una base de las Fuerzas Armadas canadienses y una estación de investigación atmosférica. Durante meses, el sol simplemente no sale. Y durante otros meses, tampoco se pone. Todo lo que llega a Alert, desde el combustible hasta la comida, llega por vía aérea, porque no existe ninguna carretera que conecte este punto con el resto del continente. Cruzamos ahora a Siberia, en Rusia, para hablar de Oymyakon, considerado el lugar habitado permanentemente más frío de la Tierra. Aquí se han registrado temperaturas de hasta 60 grados bajo cero, y el invierno es tan extremo que literalmente organiza la vida cotidiana. Los niños suelen volver a casa al mediodía para evitar la hipotermia y los motores de los vehículos se dejan encendidos durante horas, porque si se apagan pueden congelarse por completo. Viven allí alrededor de 500 personas, en una de las demostraciones más extremas de adaptación humana al frío que existen en el planeta. Bajamos ahora hasta los Andes peruanos para hablar de La Rinconada. El asentamiento permanente más alto del mundo, ubicado a unos 5.100 metros sobre el nivel del mar, al pie de un glaciar conocido como la Bella Durmiente. Aquí no hay red de alcantarillado, ni agua potable garantizada, ni un sistema médico adecuado para una población que fluctúa mucho pero que puede superar las 50.000 personas. La ciudad surgió alrededor de la minería informal de oro, y llegar hasta allí desde Juliaca, la ciudad más cercana, puede tomar más de 6 horas por carreteras de tierra que muchas veces quedan bloqueadas por la nieve o por deslizamientos. El aire, a esa altitud, tiene bastante menos oxígeno que al nivel del mar, así que hasta respirar es un desafío diario para quienes viven ahí. En el otro extremo geográfico, en la meseta tibetana, dentro de China, está Motuo, también conocido como Medog.
Durante mucho tiempo fue considerado el último condado de China sin acceso por carretera. Y aunque hoy existe una vía que lo conecta con el resto del país, sigue siendo una de las zonas más difíciles de alcanzar de todo el continente asiático. Los senderos desaparecen bajo avalanchas, hay que cruzar ríos con corrientes muy fuertes, y el clima cambia de forma abrupta debido a la combinación de selva subtropical y alta montaña en un mismo territorio. Es un lugar tan aislado que durante décadas fue prácticamente un mito geográfico dentro del propio país. Deja tu like, suscríbete y comparte. Vamos ahora hasta el continente más inhóspito del planeta, la Antártida, para hablar de la Estación McMurdo. No es una ciudad en el sentido tradicional, sino la base científica más grande del continente, operada por Estados Unidos. En verano austral puede albergar a más de 1000 personas entre científicos y personal logístico, pero en invierno esa cifra cae hasta apenas unas 250. La única forma de llegar es mediante vuelos militares especializados desde Christchurch, en Nueva Zelanda, que solo operan durante la temporada estival, o a través de rompehielos. En invierno queda completamente aislada, sumida en una oscuridad casi permanente, con temperaturas que pueden descender hasta los 50 grados bajo cero. Nos movemos hacia el archipiélago de Svalbard, en pleno Ártico noruego, para hablar de Longyearbyen, el asentamiento habitado permanente más septentrional del planeta con una población considerable, que ronda las 2000 personas. Aquí la ley local, sorprendentemente, prohíbe morir dentro del pueblo, porque el permafrost impide que los cuerpos se descompongan de forma normal. La oscuridad total dura meses durante el invierno polar, y salir del núcleo urbano sin un rifle está prohibido debido a la presencia de osos polares. Es, sin exagerar, uno de los pocos lugares habitados del mundo donde convivir con la fauna salvaje ártica es parte de la rutina diaria. Seguimos en el hemisferio norte para hablar de Norilsk, en Siberia, Rusia, una de las ciudades más grandes construidas por completo sobre permafrost y una de las más contaminadas del planeta debido a su enorme industria metalúrgica de níquel. Con más de 170.000 habitantes, no tiene conexión por carretera con el resto de Rusia, solo se puede llegar en avión o durante un breve periodo del año por barco a través del río Yenisei. El sol desaparece por completo durante casi 2 meses en pleno invierno polar. De vuelta en Norteamérica, en el territorio canadiense de Nunavut, está Iqaluit, su capital, una ciudad de apenas unos 8.000 habitantes que tampoco está conectada por ninguna carretera con el resto de Canadá. Todo el transporte de mercancías y personas depende del avión durante la mayor parte del año, y del barco durante el breve verano ártico en que el hielo lo permite. Es además una de las capitales de menor tamaño del planeta, y uno de los ejemplos más claros de cómo la geografía extrema puede definir por completo la vida urbana de una comunidad. Volvemos ahora al océano, concretamente al Pacífico, para hablar de Honolulu, en Hawái, considerada por muchos analistas la ciudad de gran tamaño más aislada del planeta. La ciudad más cercana con una población comparable, Daly City en California, está a más de 3.800 kilómetros de distancia. Con casi 400.000 habitantes, Honolulu demuestra que el aislamiento no siempre significa pequeñez. Se puede ser una capital moderna, turística y densamente poblada, y aún así estar completamente rodeada por miles de kilómetros de océano abierto en todas direcciones. En esa misma línea está Anchorage, en Alaska, Estados Unidos, la ciudad más poblada de todo el estado, con más del 40% de la población total de Alaska concentrada allí. La ciudad de tamaño comparable más cercana es Vancouver, en Canadá, a poco más de 2.130 kilómetros de distancia. Aunque cuenta con aeropuerto internacional y buena conectividad aérea, su lejanía terrestre respecto al resto de Norteamérica sigue siendo enorme, atravesando territorios prácticamente deshabitados de bosque boreal y montañas. Y llegamos a Perth, en Australia Occidental, la ciudad de más de 1 millón de habitantes más aislada del planeta. Su ciudad grande más cercana, Adelaida, está a más de 2.100 kilómetros, y para llegar a Sydney o a Brisbane, los vuelos superan las 4 horas de duración. A pesar de ser una capital moderna, con playas, un sistema de transporte integrado y veranos soleados, Perth vive rodeada por el desierto australiano en una dirección y por el Océano Índico en la otra, con miles de kilómetros de territorio prácticamente vacío entre ella y el resto de las grandes ciudades del país. Cerramos esta lista en el Pacífico Sur, en Hanga Roa, la única localidad de Isla de Pascua, territorio chileno también conocido como Rapa Nui. Está considerada una de las islas habitadas más remotas del planeta, ubicada a más de 3.700 kilómetros de Chile continental.
Sus poco más de 3.000 habitantes conviven a diario con los célebres moais, los monumentales monolitos de piedra tallados por la cultura Rapa Nui, en un territorio donde el vuelo comercial regular más cercano proviene de Santiago, y que representa uno de los símbolos más conocidos del aislamiento geográfico extremo en todo el mundo. Lo curioso es que el aislamiento no siempre es sinónimo de pobreza o atraso. Ciudades como Honolulu, Anchorage o Perth cuentan con hospitales modernos, universidades, rascacielos y una vida cultural intensa, a pesar de estar rodeadas por miles de kilómetros de océano o desierto. En cambio, otros asentamientos como Alert, McMurdo o la propia Itocorto Ormit dependen casi por completo de la logística externa para sobrevivir. Cada litro de combustible, cada medicamento y cada alimento fresco tiene que ser transportado desde muy lejos, muchas veces con meses de anticipación, antes de que el hielo, la nieve o las tormentas corten cualquier posibilidad de acceso. Esa diferencia entre el aislamiento de una gran capital y el aislamiento de un puñado de familias en el fin del mundo es lo que hace que esta lista sea tan variada y, al mismo tiempo, tan fascinante. 15 lugares, 15 realidades completamente distintas, pero todos con algo en común: la distancia como forma de vida. Desde comunidades de apenas 50 personas hasta ciudades de más de 1 millón de habitantes, el aislamiento demuestra que los seres humanos podemos adaptarnos a prácticamente cualquier rincón del planeta, por más remoto, frío o inaccesible que parezca. La próxima vez que te quejes por un vuelo con escala, piensa en alguien que tiene que esperar el barco de carga semanal para poder salir de su isla. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.